¿Qué tal, licenciados? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase. Déjenme compartir este, la liga para que puedan tener acceso. Listo. Wow, listos parados. Ok. ¿Qué tal, licenciados? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Entramos en la tercera clase de Derecho Procesal Penal. Es una clase muy padre, bueno, una materia muy padre. A mí me gusta mucho, soy penalista. Y ya vimos los principios rectores del derecho procesal penal, ¿sí? Esos principios rectores, licenciados, que no nos vayamos a olvidar. Este, ya nada más nos quedan tres clases y listo. Esta es la tercera clase. Luego, tres, cuatro, cinco, seis, son seis sesiones y concluimos. Sé que no nos está dando el tiempo suficiente para terminar las sesiones, o sea, el contenido temario. Nada más estamos en la audiencia de control de la detención, luego viene, nos falta explicar la audiencia intermedia, nos falta explicar cuáles son esos medios de prueba, cuáles son las pruebas, ¿sí? Bueno, todo eso yo se los dejé en sus trabajos, en sus tareas, para que ustedes vayan investigando, vayan haciendo esa actividad de investigación, licenciados. ¿Por qué? Porque aquí nada más son sesiones que vemos y a veces lo que más se nos dificulta es de que, sinceramente, no todos se conectan, ¿sí? Y bueno, pues ahí quedó, ya que quedó grabada la sesión y que vamos a ver la sesión y ya vemos al maestro estar hablando como merolico, pero hasta ahí se quedó. Yo les sugiero, licenciados, yo les sugiero que investiguen, lean. Es muy importante conocer el proceso penal, es muy importante. Nosotros quedamos en la audiencia de control inicial, licenciados. Y voy a compartir la pantalla. Aquellos que no han subido sus tareas, ahí, licenciados, por favor, si tienen problemas con sus tareas, con toda la confianza, los invito. Creo que algunos no ven ni las sesiones porque no saben a veces de qué es lo que uno les está hablando. Yo sí les invito mucho, licenciados, de que vean las sesiones. Por favor, vean las sesiones. Y déjenme compartir ahorita, déjenme compartir ahorita la pantalla para continuar, licenciados. Repito, si tienen dudas con con su tarea, por favor. Ok, a ver, ya estamos en grabación, perdón. Ok, muy bien. La audiencia de control de la detención, ¿qué es lo que nos interesa? Miren, licenciados, en YouTube hay muchos videos que ustedes se pueden apoyar. En YouTube hay muchos videos donde ustedes se pueden apoyar para ver la audiencia de control de la detención, ¿sí? De qué se trata, cómo se trata, qué es lo que hace el juez, qué es lo que hace el Ministerio Público y todo esto, ¿no? Continuamos.
nada más para la audiencia de control de la detención. Esa audiencia de control de la detención, licenciados, es la primera audiencia judicial que se realiza para evaluar si la privación de la libertad de una persona fue legal. Durante este proceso, un juez verifica que si se respetaron los derechos del detenido y que la detención se ajustó a derecho, ya sea por flagrancia o por caso urgente. En esta audiencia, licenciados, el Ministerio Público debe justificar la detención, ¿sí? Y la defensa puede argumentar en contra si considera que hubo o no hubo una vulneración de los derechos o incumplimiento de las normas. En esta audiencia de control, vuelvo a repetir y siempre lo voy a repetir, licenciados, en esta audiencia de control de detención, no nos interesa si es culpable o no. Aquí nos interesa, ¿sí?, si la detención fue legal o ilegal, ¿sí? El propósito de esta audiencia es verificar la legalidad de la detención, garantizar los derechos del detenido y resolver sobre la situación jurídica del detenido. ¿Ah? El juez va a confirmar la legalidad de detención o decretar la libertad del individuo si la detención es ilegal o en muchos casos pasar a otras etapas como la formalización de la investigación y la solicitud de medidas cautelares que pasamos en la audiencia inicial que sí fue legal, entonces vamos con la formulación de imputación. Vamos con esto. Ok. Ese es a grandes rasgos la audiencia de control de la detención, licenciado. Pero lo vamos a ir explicando poco a poco. Ya dijimos, artículo 16, caso de flagrancia, caso urgente. ¿Dónde nos quedamos? Ahí está. El juez, perdón, dentro del marco legal, el Ministerio Público, licenciados, deberá de justificar las razones de la detención. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba, ¿sí? Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba y es el que va a justificar las razones de la detención y el juez va a proceder a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos de este código. El juez va a ratificar la detención si fue legal, pero si fue ilegal, va a decretar ¿qué cosa? La libertad. ¿Estamos? Ahora bien, el juez ratifica la detención. El juez ratifica la detención en flagrancia o caso urgente. Y cuando se hubiera ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a prisión preventiva sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. Muy bien. Y una vez que la audiencia inicial, ¿sí?, no se resuelva si será sometido a prisión preventiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. La prisión preventiva, muchas veces, y yo he discutido con algunos colegas sobre este tema de la prisión preventiva,
¿sí? Y no nos olvidemos, licenciados, que la prisión preventiva es la última ratio, ¿sí? La prisión preventiva es la última ratio. ¿Por qué? Porque dice la norma jurídica, licenciados, que las medidas cautelares, ¿sí? Se le debe aplicar una medida cautelar al imputado, ¿sí? Menos lasciva. Esa menos lasciva, la que menos le afecte, porque la prisión preventiva es asegurar que el imputado se encuentre en la audiencia. La prisión preventiva únicamente es asegurar que el imputado esté en audiencia. Y esas medidas cautelares son las que me van a servir a mí para asegurar, ¿sí?, que el imputado esté en audiencia. Y no necesariamente, este, necesariamente tiene que ser todo prisión preventiva, ¿no? Existe un catálogo de prisiones un catálogo, perdón, de medidas cautelares. Y la medida cautelar de prisión preventiva es la última. Por eso digo, es la última ratio. Cuando hablo acerca de la última ratio, es la última razón, está en latín, la última razón. ¿Por qué? Porque debe de ser la menos lasciva para el detenido. ¿Sí? Y es como el último recurso que se debe tener. ¿Mm? Bueno, continuamos. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el juez de control declarará en receso la audiencia hasta para 1 hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquel con el propósito de que la haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso, sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido si no se presenta, ¿quién dijimos, licenciado? El Ministerio Público. Si no se presenta, el Ministerio Público. ¿Estamos? Concepto de la audiencia de control de la detención. La audiencia de control de detención, vuelvo a repetir, licenciados, es la primera audiencia judicial del detenido, que se celebra en el momento en que éste es puesto a disposición del juez y a la que deben concurrir el fiscal y el abogado defensor juntamente con el imputado detenido. Aquí el agente del Ministerio Público va a justificar las razones de la detención del imputado, solicitándole al juez de control que ratifique la mencionada detención. Si el juez no está convencido, va a declarar la ilegalidad de la misma, si no se le convence al juez. Finalidad de la audiencia de control de la detención, eso es lo que les decía. Primeramente, verificar que el imputado entienda los derechos constitucionales y legales que le asisten. Primeramente, verificar que el imputado entienda los derechos constitucionales y legales que le asisten. Segundo, emitir una declaratoria en torno a la legalidad de la detención, que si fue legal o
ilegal. Por eso dice, emitir una declaratoria en torno a la legalidad de la detención. Siguiente punto. Posibilitar que el agente del Ministerio Público formule imputación, solicite el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar que estime pertinente. Es aquí. Lo trajimos, lo detuvimos, lo trajimos ante el juez de control y vamos a buscar la legalidad. Si ya encontramos la legalidad de la detención, entonces en ese momento vamos a buscar ¿qué cosa? La formulación de imputación. Posteriormente de la formulación de imputación, vamos a solicitar el auto de vinculación a proceso y finalmente la medida cautelar que estime pertinente. ¿Sí? Esa medida cautelar. Bueno, vamos a ver la estructura de la audiencia de control de la detención. Primer paso. El juez de control procede a declarar abierta la audiencia de control de la detención, siendo las tantas horas de tal fecha. En este caso, una vez cerciorándome la identidad de los presentes y habiéndome percatado no solamente que sabe, sino que ha comprometido sus derechos fundamentales, vamos a proceder a dar inicio. Fiscal del Ministerio Público. Aquí está. Procede a declarar abierta la audiencia de control de la detención. Una vez que ya están todos, tenemos al juez, tenemos la defensa, tenemos el Ministerio Público, ¿sí? Y dice así. Una vez cerciorándome la identidad de los presentes y Ya todos se presentaron. Se presentaron. Y es acá. El juez de control procede a identificar a los intervinientes. Ya vimos que se identificaron. fiscal tan amable de visualizarse. Buenas tardes, señor juez. Por parte de la Fiscalía, la licenciada Gloria Pérez Orozco, fiscal del Ministerio Público Investigador, con datos y correo electrónico debidamente registrados ante este tribunal en el libro 7 y progresivo 30. Acompaña en su calidad de auxiliar. Licenciado Ricardo Gutiérrez Chávez, auxiliar del Ministerio Público, con datos y correo electrónico. Como particular, licenciado Rodrigo Castellanos Gómez, datos debidamente acreditados ante este tribunal, bajo la foja número 2, recibo 3. Muchas gracias. Gabriela, buenas tardes. ¿Me das su nombre completo, por favor? Gabriela. ¿Tendrá algún documento que me permita identificarla? Secretaria. Identifica con una credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a través del Registro Federal de Electores Castellanos Ramírez Gabriela, con número de folio 0000 13 68 68 170, con número de control reverso 163 518 991 852. La fotografía con rasgos sonómicos evidentes que son los mismos de la persona que presenta esta credencial.
Se exhibe la misma ante las cámaras para la constancia de audio y videograbación. Gracias, muy amable de procuración. Gabriela Castellanos, ¿me puede decir cuántos años tiene? 31 años. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 0404 de 8. ¿El nombre de sus señores padres? Benidoro Castellanos Gutiérrez y Elba Dari Ramírez. ¿De dónde es origen? ¿Y dónde vive actualmente? ¿En qué domicilio? Avenida San Antonio, 1396, San Pedro Comunal. Ahora que la mandaron a llamar, ¿en dónde la notificaron? Me hablaron por teléfono primero para ver lo que encontraba y ¿Dónde quiere usted seguir siendo notificada? en mi trabajo. ¿Qué domicilio tiene su trabajo? Calzada al Sumidero, 2276, Colonia del Valle. Correcto. Y a la jefatura, tome estos datos para que, en caso de que los notificadores necesiten saber la comunicación, lo hagan en ese domicilio. ¿Es posible comunicarnos todavía vía telefónica con usted? Sí, claro. A ese mismo número. ¿Qué número es? 961 21 5017. ¿Cuál es su grado de instrucción escolar? Licenciatura ¿En qué? en administración de empresas. ¿A qué se dedica habitualmente? Administro una empresa dedicada a carnes frías. ¿Cuál es su ingreso económico por esa actividad? Nómina tengo 3,000 pesos, más bonos y comisiones. ¿Cuál es su estado civil? Soltero, Si tiene dependientes económicos. ¿Tiene usted religión? católica. ¿Un apodo apelativo o seudónimo? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. En esta parte, como vimos en el video, licenciados, fue identificar los intervinientes, ¿sí? Se procedieron a identificar las partes, perfecto. Posteriormente, verifica si el imputado conoce sus derechos fundamentales. Vamos a ver. Ya distinguimos quién es el imputado, ¿verdad? Ok. Gabriela Castellanos, ¿alguien ya le hizo saber a usted cuáles son sus derechos fundamentales? Sí, señora. Su abogado. Correcto. ¿Le hizo saber, por ejemplo, que tenía usted derecho a la constitución de inocencia? Sí. Ahí está. Verifica de que si ya le hicieron saber sus derechos. Si no, ¿sí? En ese momento, si ella hubiese contestado, licenciados, si hubiese contestado, no desconozco, no me hicieron valer, no me hicieron saber mis derechos, entonces en ese momento el juez procede a decirle sus derechos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, cuarto paso. El juez de control le da el uso de la palabra al Ministerio Público para que proceda a exponer las razones que justifiquen la detención practicada en contra del imputado y solicite la ratifique la misma. ¿Sí me explicó? El juez de control le da el uso de la palabra al Ministerio Público para que proceda a exponer las razones que justifican la detención. Acá el Ministerio Público va a justificar las razones de la detención, el por qué lo detuvo, si fue por caso urgente, si fue en flagrancia, porque lo detuvieron con las manos en la masa, ¿sí? Y al mismo tiempo va a solicitar el Ministerio Público que se ratifique
la detención con los argumentos que él dispone, que él está diciendo, que él está manifestando, licenciados. Seguimos. El juez de control le otorga el uso de la voz, la defensa, en torno a la solicitud del Ministerio Público que se ratifique o se confirme como legal la detención efectuada en contra del imputado. Ya dijo el Ministerio Público que detuvieron al licenciado Maciel Osvaldo Hernández Palacios de manera flagrante, robándose una canastilla de pan. Es un ejemplo, ¿no? Y en ese momento le otorgan la voz a la defensa. Si quiere decir algo, y dice que no es cierto, en razón de que el licenciado Maciel Osvaldo Hernández Palacios, en las horas que lo acusan de que lo agarraron flagrante llevándose una canastilla de pan, pues prácticamente no concuerda con la hora, en razón de que en esa hora él estaba en otro espacio y que en ningún momento él tomó la canastilla de pan porque la canastilla de pan era de él, tal como se prueba mediante factura número tanto de la canastilla que está a nombre del licenciado Osvaldo. Es un ejemplo, ¿sí? Bueno, seguimos. Luego, el juez de control, de escuchar las partes, declarará cerrado el debate, procediendo a resolver la solicitud del Ministerio Público. O sea, ya escuché los debates, ya los escuché, ya escuché lo que dijo el Ministerio Público, ya escuché lo que dijo la defensa, entonces en ese momento damos cerrado el debate y procedo en este momento a resolver, dice la defensa. Dice el juez, perdón. Dice el juez, procedo a resolver la petición del Ministerio Público. Si ratifica o no ratifica la detención. Si fue legal o no fue legal la detención. ¿Estamos? De la apertura de la audiencia de verificación que el imputado conoce sus derechos, la apertura de la audiencia de control de detención, en principio, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya ratificamos en esta parte si fue legal o no fue ilegal. ¿Sale? Y ahora aquí ingresamos a otra cuestión. A ver. Quiero, licenciados, que vayan entendiendo esta parte. Esto, o sea, si no entendemos esta parte del principio, ya nos va a costar un poquito más entender lo siguiente, las siguientes etapas, que creo que no lo vamos a poder ver, pero sí les sugiero, licenciados, que se pongan a leer, investigar, por favor, porque esto es muy, muy importante. Vemos de la apertura de la audiencia a la verificación que el imputado conoce sus derechos. En la apertura de la audiencia de control de detención, en principio, ¿cómo se llega a la audiencia de control de detención? Dijimos, en flagrancia o caso urgente. Si dentro de las 48 horas pasan o tenemos que explicar los casos de excepción, solicitar al órgano jurisdiccional dicha audiencia, el órgano jurisdiccional de inmediato celebra la audiencia. ¿Sí? En segundo lugar, ¿quiénes asisten en la audiencia de control de la detención? Esto es muy importante porque todo esto va a venir en su examen, licenciados. ¿Quiénes asisten
en la audiencia de control de la detención. Primeramente tenemos el juez de control. ¿Quién es este? El que dirige la audiencia y resuelve la petición del Ministerio Público. Posteriormente tenemos el Ministerio Público y ese es el responsable de justificar la detención. Seguido tenemos al detenido. ¿Quién es el detenido? El sujeto privado de la libertad. Posteriormente tenemos la defensa. Es quien planea la estrategia que más favorezca para una adecuada defensa. Y por último tenemos un auxiliar de sala, quien vela por el orden de la sala de audiencia. ¿Sí? Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son los datos de identificación que el Ministerio Público debe proporcionar al juez de control en la audiencia de control de atención? Es nombre y apellidos completos. Segundo, el número de identificación de Gafet, el domicilio para oír y recibir notificaciones, tal como ustedes lo escucharon. La dirección de correo electrónico. Un correo electrónico para recibir cualquier tipo de notificaciones. Ahora la pregunta del millón, licenciados. ¿Cuántos defensores pueden acudir a la audiencia de control de la detención? ¿Cuántos defensores pueden acudir a la audiencia de control de la detención? No existe una restricción con el número de abogados, por lo que se les aplicará lo mismo que al Ministerio Público, que deben de qué. A ver, perdón, ya me perdí. Sí. Que deben de tomar la palabra de manera ordenada. En la audiencia de control, los defensores pueden ir varios, 5, 6, 7 y 8, siempre y cuando tomen la palabra de manera ordenada. Así dice la norma jurídica, licenciados. Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son los datos que debe dar el abogado defensor? El nombre, apellidos completos, número de cédula, dirección para oír y recibir notificaciones y correo electrónico. Siguiente. En caso del imputado, debemos tomar en cuenta tanto el artículo 16 en su párrafo segundo de la Constitución y 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tratan sobre la protección de datos personales y la recopilación de datos por el encargado de sala previo a la celebración de audiencia, siendo un derecho de la publicidad de dichos datos por parte del imputado. Siguiente. Sin embargo, los datos que se solicitan son nombre, sobrenombre, apodo, edad, estado civil, religión, escolaridad, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio particular, lugar de trabajo, percepciones, dependientes económicos, bienes de su propiedad, correo electrónico o números de teléfono donde pueda ser localizado, señas por particulares y en su caso, perdón, si pertenece a una etnia. ¿Sí?
Verificación que el imputado conoce sus derechos. De ese rato vimos en el video y le preguntaron al imputado si conocía sus derechos. Y ella dijo, sí, me lo dio a saber mi abogado. Con independencia del abogado, le tiene que hacerle saber sobre sus derechos. ¿Sí? Y lo que ustedes vieron, ¿no? Le dijo el juez, tienes una presunción de inocencia. Verificación que el imputado conoce sus derechos. Aquí está. Derecho a la presunción de inocencia. Siguiente. Derecho a declarar o guardar silencio. Siguiente. Derecho a ser informado de los cargos derecho a ser informado de los cargos que se le imputan y los derechos que le asisten. Y derecho a probar. Siguiente. Derecho a ser juzgado en audiencia pública por un juez. Derecho a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el proceso. Siguiente, derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Derecho a una defensa adecuada. Derecho a la no prolongación indebida a la prisión preventiva. Derecho a conocer los motivos de su detención. Derecho a tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, familiar, asociación, agrupación o entidad a la que desee informar de su detención. Siguiente. Derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete que comprende o no habla el idioma español. Estos son para las personas indígenas, licenciados. Si no se les asiste con un traductor, esto es una violación de derechos humanos y se puede venir para abajo todo. Derecho a entrevistarse con su defensor antes de decidir si declara o se abstiene de hacerlo. ¿Ya? Ok, licenciados. ¿En qué momento puede declarar la persona, el detenido? ¿En qué momento puede declarar? En el momento que él quiera. No hay una norma o algo establecido que diga en la audiencia inicial puede declarar, en la audiencia intermedia o en la audiencia de juicio puede declarar. ¿Sí? Hay 3 momentos en que él puede declarar y él va a decidir en qué momento puede declarar. Por ejemplo, las viejas prácticas, licenciados, donde, no sé, la policía se lo llevaba y le daban unos tehuacanazos. Viejas prácticas, yo digo que ya no se hacen, ¿no? No lo sé. Y fírmame acá, es que me hicieron firmar mi declaración, pero si en su declaración no está asistido por su abogado, esa declaración ya no funciona. Por eso es uno de sus derechos de que tiene que declarar cuando el detenido decida, no cuando la fiscalía quiera, ¿sí? No cuando la fiscalía. Ah, es que lo obligaron a declarar. Pues en este nuevo sistema, pues ya no será, ya no. Es que él confesó todo. Bueno, pues por eso estamos acá
en la audiencia de control de la detención para ver qué pasa. Y acá nos dice, de derecho a no ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o atenten contra la dignidad, es lo que les decía. Las viejas prácticas, ya no. Derecho a no ser sometido a técnicas, ¿sí? Ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad, ¿ya? Contra su dignidad. ¿Sale? Porque muchas veces, hay malas prácticas. Derecho a solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a cargo. Por ejemplo, licenciado Maciel, lo detuvieron, pero está a mi cargo un menor de edad. Mi hijo, un menor de edad. ¿Qué es lo que voy a hacer en ese momento? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Y yo pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? En ese momento, la fiscalía va a tomar el menor, ¿sí? Y lo va a llevar a dónde, licenciados, ¿a dónde lo va a presentar? ¿Dónde lo va a presentar? ¿A dónde lo van a dejar el menor? ¿Dónde creen? ¿Lo va a andar consigo la fiscalía? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Usted qué opina, licenciada Isabel? No, Dígame, ¿dónde lo van a llevar el menor? sí me escucha. Sí le escucho fuerte y claro. Dígame. Ok. ¿A dónde lo llevarían? Pues, Ujú. mm, Por pues lo ejemplo, llevarían a un centro de, a ver, dígame. a ver, licenciado Maciel lo detienen, pero yo estoy a cargo de un menor, de un niño de 10 años. Ujú. Me detienen, me llevan detenido a la fiscalía y todo. ¿La fiscalía qué hace con ese menor? ¿Dónde lo lleva ese menor? Dígame, ¿dónde lo Pues lo presentaría ese recoge y lo menor? lleva ¿A dónde? en un centro DIF, no sé, sí. Claro, lo va a presentar ante el Estado para que lo resguarden. ¿Dónde es? Ante el DIF, ante el Desarrollo Integral de la Familia, y le dice, ¿sabes qué? Mira, DIF, aquí está este menor, te lo dejo para su resguardo porque su progenitor está detenido por haber cometido un delito y no tiene a quién encargárselo. Por el momento te lo dejo a ti. Tú ya buscarás los familiares de este menor, ¿no? Y punto, ya está ahí. Ujú. Por eso, derecho a solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo. Si a mí me detuvieron y tengo a mi cargo una persona con discapacidad, un menor de edad, yo tengo que solicitar a la Fiscalía asistencia social para que el trabajador social de la Fiscalía o del DIF que se me haga cargo llegue y lo resguarde el menor. ¿Estamos? Ok. Ujú. Sí. Bueno, licenciados, Tengo dígame, una duda. dígame, ¿Y si es lo contrario, que no esté detenido? eh, un ejemplo, yo dejo a mi hijo con la que es mi pareja, pero no es el papá del niño. Lo dejo ahí y me voy porque me quiero ir, me voy hasta otro lado, pero se lo dejo a la persona que ni es su papá, pues del niño. sí, sí, no es su progenitor. Ahí, ¿quién está cometiendo el error ahí? O sea, de cómo le ayudaría en el niño de que se vaya con su familia, o su abuelita, o sus abuelitos, pues. Pues ¿Qué pasaría ahí? ahí en esa parte, si el niño, viendo el interés superior del menor, si recibe malos tratos por parte de la pareja de parte de la persona que lo dejaron encargado, que no es ni es
no, que no es su progenitor, Familia. no es familia, no es nada. Ujú, Sí. ujú, Si recibe malos tratos, pues prácticamente el DIF se puede hacer cargo del menor. Una, dos. Por ujú, ejemplo, lo dejó encargado, pero yo soy pariente lejano de ese niño, ¿sí? Puedo, y veo que es maltratado, puedo llegar al DIF e interponer una, pues, digamos, una denuncia para que, o a la fiscalía, para que el menor sea, lo recoja el DIF estatal, ¿sí? En esa cuestión. sí, sí, ¿Por qué? Porque no es ni su progenitor, no es nadie, y además está siendo maltratado. Yo así lo pongo, ¿no? Pero sí, sí, si esta persona se fue y lo dejó nada más olvidado el menor, que no es pariente, que no es nada, pues prácticamente automáticamente el DIF lo tiene que retomar el menor y llevarlo a un albergue. ¿Sí? ujú, Es un poco ok. complicado, pero sí, más si hay violencia del menor, sí, Mili. Sí, hoy vi un caso, el mismo que les estoy preguntando, y el niño se veía que tenía como 10 años, y dice que sí es maltratado por el hombre, pues Sí, sí. que lo dejaron ahí, Mire, no es su papá, sí. claro, si es maltratado y esto, nosotros como servidores públicos tenemos una responsabilidad de hacer la denuncia correspondiente para que Fiscalía turne un trabajador social a hacer Ujú, trabajador social a hacer una investigación allí en la casa del menor y todo. Y si hay razones suficientes donde demuestran que sí es maltratado, pues la fiscalía retoma el asunto y lo sustrae el menor y lo lleva ante el DIF. Y la persona que está ejerciendo sí. maltrato familiar, pues ahora sí, se viene para acá. Ok, Liz, muchas gracias. Sí, Milik. Bueno, pues me hubiese gustado que estuviera presente el link desde el inicio. Bueno, de hecho, ahí está el video, lo voy a subir mañana, muy tardar pasado mañana voy a subir a la clase, porque estuvimos viendo Ujú, unos videos de audiencias, videos de audiencias, ajá, para que lo revise, ¿sí? Este, ok. Fíjese, como está corriendo mucho viento, creo que por eso se va el internet, también cuando llueve se va. sí, 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 me Liz, imagino, me pero yo lo imagino. reviso. Ok. Ujú, Está bien, Milik. Oiga, hablando de otra cosa, perdón. Bueno, a ver, cierro la clase, licenciados, cierro la clase y nos vemos la siguiente clase. Eh, ok, ahora sí. gracias. Perdón. Ahora, una pregunta, Lick. Este, la clase pasada vimos sobre el actuar del policía y todo eso. Quería Ujú, presentarle un proyecto, no sé con quién puedo presentarles un proyecto allá al municipio, sobre una capacitación para el personal policiaco, rellenado del IPH, el actuar del policía y de los policías, así como de la sociedad. ajá. ¿Con quién me dirigiría para presentarle este proyecto? Mire, si gusta, le presento al director de policías y pues ya se ponen de acuerdo y también yo puedo estar ahí me invitan también, yo estoy en lo que quiera impartir usted y ya nos ponemos de acuerdo, se puede hacer ahí en sala de cabildo en presidencia, nada más que nos pongamos de acuerdo. ¿Cuándo, qué día sería y la hora? Ah, ok, ok, ¿Usted ok. qué día puede? Para que yo le diga a ellos. Bueno, déjeme a ver mi espacio, porque sí tengo el Ujú, material y presentárselo, yo creí que se le iba a presentar al secretario municipal, al síndico o al presidente, no sé. Digo, tengo el proyecto y presentárselos, ¿no? ujú, Para hacerlo, sí. con el O, personal, o si gusta también, operativo. el presidente pues nunca va a estar. Sí, ok, Siempre lo que más estamos es el secretario y su servidora. Entonces ok, también lo podía presentar con nosotros perfecto. y ya después se lo da también a conocer a las personas, ¿verdad? Ujú. Digamos a los policías, también vialidad si Sí, se puede, y si porque no solo los policías. es un proyecto como un diplomado.
un diplomado, Ujú, porque es extenso porque tienen que ujú, estudiar, no es como eso de que, a ver, nos presentamos, tomamos la foto y esto, ¿no? Sino que tiene guías de estudio, tiene esto, y también en qué momento ujú. sus elementos de seguridad pueden estar disponibles, porque entiendo que trabajan de 24 por 24, 48, o sea, qué días Sí, están, cuántas horas, por eso quería creo que platicar eso, cuántas horas, sí, porque póngase, este diplomado abarca 30, 40 horas y es un diplomado, ujú. ¿sí? ¿Por, por qué no me regala usted la información? Ok, Y yo mañana se lo platico también al secretario y también llamo al director el de policías y nos ponemos de acuerdo. Y ya lo platico con ellos y sí nos gustaría que sí nos diera ese espacio. Sí, sí, estaría bien, con mucho gusto. ok, Milik, perfecto, me parece bien. Sí, Yo ya le mando un mensajito y sí. le mando el proyecto, Bueno, ya se lo mando el proyecto con calma. bueno, y ya también usted me dice qué día puede, porque Ujú. sería el día que pueda usted. Sí, ¿Le claro, parece sí, sí, sí. bien? Pero sí sería que fuera bien antes de terminar el año. Claro que sí, me parece bien, Lick, me Sí, parece bien, bueno, perfecto. estoy a la orden. Muchas gracias, Bueno, licenciado Osvaldo. no, Gracias. usted, igual. Bye.